libros. Este es un libro que lo han encontrado hace muy poco. Y recién se ha publicado, o sea, muchos años después de Y después la Florida del Inca, que es un libro en el que habla sobre los temas sobre Hernando de Soto, el conquistador, y después los comentarios reales de los incas, en su primer tomo, en el que habla de los 14 incas, no 15, 14 solamente, y luego la segunda parte de los comentarios reales de los incas, en las que ya menciona las guerras civiles y el proceso mientras los españoles están en el Perú. Esos son los 5 libros que escribe. Vargas Llosa decía del Inca Garcilaso que era un muy buen narrador, y es cierto, o sea, quienes han tenido no sé, ¿alguien ha leído los comentarios reales? ¿Algún otro libro de Garcilaso? Bueno. La Divina Comedia. Ya, pero si uno lee Garcilaso, es un libro fácil de leer, no importa que esté en el castellano de su época o que sea a la traducción nueva. El castellano de su época, una vez que uno lee las 5 primeras páginas, ya se puso en el castellano de la época y lee con la misma facilidad todo lo que sigue. Es un libro muy ligero, de lectura muy fácil, y es una narración muy detallada de lo que sucedía en cada caso. Depende, cuando escribe la Florida del Inca o los comentarios reales, cuenta con mucho detalle lo que sucede. Y lo cuenta además desde una perspectiva que es interesante porque, aquí entramos al otro lado, ¿quién es el Inca Garcilaso? Vamos a hacer un poco de diálogo. ¿Hijo de quién es? El conquistador. Su padre era Figueroa, es lo que recuerdo. No. Sebastián. ¿Nieto de quién es? ¿Bisnieto de quién es? El otro día nos ha comentado, creo que de Huáscar. Claro. Está casado con una huasca. Claro, Está casado, su mujer es huasca, de la panaca huasca. O sea, su abuelo es Huayna Cápac. O sea, ahí nomás, no es el Inca que apareció en el 1800 escribiendo algo. Vive con la hermana de Huayna Cápac, se casa con la hermana de Huayna Cápac y tiene un contacto muy cercano con la realeza inca. Esto es importante en el Inca Garcilaso de la Vega. ¿Por qué es importante a nivel literario? Porque es el primer Inca, porque al final de cuentas termina siendo Inca, si es descendiente de la familia Inca, es el primer Inca que desarrolla el castellano y escribe. O sea, el primer escritor Inca o del continente en el continente es el Inca Garcilaso de la Vega. Su nombre es el nombre que le van a poner, Gómez Suárez de Figueroa. Ya, ¿y por qué se llama así? ¿Quién es su padre? Su padre es Sebastián Garcilaso de la Vega. ¿Quién es este señor? Un capitán, si no recuerdo. Ya, ¿y en qué momento llega ese capitán? Bueno, lo poco que recuerdo con lo que he leído bastante es que viene con Pizarro después de la toma del Perú y todo eso, y luego de que se constituye acá, él se termina casando, tienen a Garcilaso, luego él tiene que viajar a España para reclamar los títulos y el nombre de su padre cuando se muere o algo así, si no me recuerdo. Ya más o menos, tibio, sí, estaba bastante bien, pero faltaba más información. Y entonces, ¿por qué se llama Garcilaso de la Vega? Por un literato que era pariente suyo, como tío. Exactamente. En España existía un literato muy famoso en su época, que era Garcilaso de la Vega. Este hombre nació en Toledo en 1503 y murió en 1536. Fue un poeta y además militar. Sirvió a Carlos I. Sabía griego, latín, italiano, francés, el arte de la esgrima, tocaba la cítara, el arpa y el laúd. Ese es Garcilaso de la Vega, el Garcilaso español. Trabajó con el duque de Alba, fue caballero de la Orden de Santiago y se casó con la hermana de Carlos I. O sea, terminó siendo un noble completo.
¿Quién era este señor con Garcilaso de la Vega Inca? Es su tío. ¿Sí? O sea, este señor es tío del Inca Garcilaso de la Vega. Cuando Garcilaso de la Vega, cuando Figueroa, Gómez Suárez de Figueroa. Gómez Suárez de Figueroa, el nombre se me olvida. Cuando Gómez Suárez de Figueroa llega a España, pues sabía algo de marketing y necesitaba un nombre, y qué mejor nombre que el mismo nombre de su tío, Garcilaso de la Vega, pero para que lo diferencien de su tío es Garcilaso de la Vega Inca, el Inca Garcilaso de la Vega. Su primera conexión va por ahí, su familia está vinculada a las letras y con seguridad él leyó a Garcilaso de la Vega. Esa es la conexión, es la familia por el lado de España. Ahora, la familia por el lado de Perú es mucho más interesante. Volvamos a los comentarios. ¿Cómo escribe? ¿De dónde saca la información Garcilaso de la Vega? Bueno, ya me han dicho que no han leído los comentarios, pero ¿de dónde creen que saca la información? De los relatos de su familia. Garcilaso vive, miren, Garcilaso vive en donde hoy en día es la casa del Inca Garcilaso. Esa era su casa. Esa casa, si seguimos hacia atrás, es la casa de su abuelo, o sea, la casa de Huáscar. ¿Sí? La familia de Huáscar, en el sistema este que tienen de panacas, yo cuestiono mucho esa teoría de las panacas, pero finalmente la voy a aceptar ahora. En el sistema que tienen de panacas, los incas, cada familia vivía en un solar. Entonces, por ejemplo, Huiracocha vivía en el solar donde era la catedral. Huayna Cápac vivía en el solar donde ahora es la compañía. Pachacútec vivía en el solar que está al frente de la compañía. ¿Sí? Y entonces Huáscar vivía al frente de todos en la casa del Inca Garcilaso. No existía la calle del medio, porque no había, era una gran plaza enorme que iba desde la catedral hasta la casa del Inca Garcilaso. Si ustedes observan toda esa calle, la calle que va desde San Bernardo hasta Santa Teresa, van a ver que los muros de esas casas son muchos más altos que todos los demás de la ciudad, los muros incas. ¿Sí? Es justamente la zona donde están los palacios los más altos de la ciudad. Tengamos en cuenta además el de Sinchiboca, que es el palacio arzobispal, que es un palacio que obviamente el muro era mucho más alto, ¿no? Bueno, cuando Garcilaso vive en esta casa, tiene la información principalmente de su familia inca, porque su padre español tiene que volver a España y lo deja. Y entonces él tiene la información de su madre y de los curacas incas, porque los curacas incas siguieron existiendo, siguieron viviendo y van a seguir viviendo muchísimos años, ¿no? Ahora, vamos otra vez, estoy haciendo desorden con la familia, pero es que es importante para que se ubiquen en todo. Sebastián Garcilaso de la Vega llega un poco después de Pizarro y se une al ejército de Pizarro para el plan de conquista. En este periodo empiezan las guerras civiles entre los pizarristas y almagristas, y en algún momento Sebastián Garcilaso de la Vega se pasa al ejército de la Gasca, que era enemigo de Pizarro, y genera con esto que mucha gente se cambie de ejército. Gracias a eso, el grupo de la Gasca vence las batallas y vencen a los pizarristas, y entonces es el momento en el que el virreinato va a empezar a estabilizarse, porque recuerden que después de la llegada de los primeros conquistadores hubo una guerra civil en la que nadie era dueño de nada y todos querían absolutamente todo, ¿no? Entonces ese es un caos en el cual los incas fueron observadores, veían cómo se mataban entre españoles, ¿no? Entonces, cuando llega Sebastián Garcilaso de la Vega, logra esto con la Gasca y logra cierta estabilidad en el Cusco de ese momento. Juan de Pancorbo. ¿Quién es Juan de Pancorbo? El primer gobernador, alcalde de Cusco. Así es, lo dije antes. El alcalde, ¿no? El alcalde. Juan de Pancorbo es el primer alcalde del Cusco. ¿Pero quién es Juan de Pancorbo? Juan de Pancorbo es... Juan de Pancorbo es albacea de Pizarro. Juan de Pancorbo, cuando llega con Pizarro, le encargan el solar que es la casa de él, o sea,
Mirando la catedral, todo el lado izquierdo, que era el Palacio de Pachacútec, se lo dan a él. Hasta el día de hoy la familia vive ahí. Es, Lo que era el IQ y toda esa parte. claro, lo que era el IU, lo que donde está El limo. el Limo, toda esa, la casa de Limo, esa es la casa donde todavía vive la familia Pancor. Pachacute no vivía donde está Pelurray. Claro, en esa época, ¿no? Entonces, toda esa zona se le entregan a Pancor. No, Pelurray no, perdón, Carrey. Claro, sí. Ya, entonces, esta zona se le entregan a Pancorbo y es Pancorbo, el primer alcalde con el primer gobernador, que es Sebastián Garcilaso de la Vega, que van a arreglar la ciudad. ¿Qué cosa es lo que narra el Inca Garcilaso en sus comentarios reales de los incas? Hacia el final de los comentarios, cuando habla de, por eso les dije, ¿cuál es el último Inca? Sí. A ver, esa sí la tienen que saber. Atahualpa. No, Atahualpa nunca fue Inca. Según, miren, nosotros tenemos la versión, la que me han dicho, Atahualpa, pero según Huamampoma de Ayala, según Garcilaso de la Vega y según Cieza de León, que son los cronistas más antiguos, el último Inca es Huáscar. Porque Atahualpa es el usurpador. Atahualpa no es el... O sea, de acuerdo al sistema incaico, el Inca era el descendiente de los incas, que nacía en Cusco. No podía nacer en Brasil, tenía que nacer en Cusco. Entonces, de acuerdo al sistema jerárquico, pues además todos eran de la misma familia. O sea, a pesar de que vivían en diferentes casas, todos son de la misma familia. Es como cuando nosotros tenemos una familia, bueno, pues me voy de la casa de mi mamá y ahora me voy a vivir con mi esposa en otra casa. Y mi hijo se va a vivir con su esposa en otra casa, pero todos seguimos siendo la misma familia. Y la familia inca es una sola familia, no son 20 familias, no son 20 panacas, es una sola familia que vive en diferentes casas. ¿Sí? Entonces, el último inca es Huáscar. Atahualpa, antes de que llegue Pizarro, viene y se enfrenta con Huáscar, llega a Cusco, incendia la ciudad, mata a la familia real escapa, eso antes de que lleguen los pizarristas todavía no han llegado, los conquistadores ni siquiera han llegado a Cajamarca. Esa es una batalla que está sucediendo entre Atahualpa y Huáscar. Cuando Garcilaso narra esta historia, menciona que Atahualpa era un sanguinario, fue a matar, a desaparecer todo lo que habían hecho toda la familia real incaica. Eso es Crónicas, Comentarios Reales de los Incas, capítulo 36, léanlo, háganme en los comentarios si quieren desde la página de Atenas para que se actualicen en la historia y después si quieren vayan para adelante. Pero vean la parte de Huáscar, ¿sí? Entonces, Garcilaso cuenta la historia de este enfrentamiento. Y entonces viene el segundo tema. ¿Por qué los españoles llegaron tan fácilmente a Cusco? Porque nadie los detuvo, ¿verdad? O sea, cogen a Atahualpa y vienen un poco más en carroza de plata hasta Cusco. ¿Por qué no los detienen? O sea, el ejército, ustedes han oído la historia, ¿no? El ejército inca tenía 100.000 hombres. ¿Sí han oído esa historia? Sí, ya, pues es farsa, pero bueno, imagínense que eran 10.000, igualito era un montón. ¿Cuántos españoles llegaron? Vamos a hacer un poco de historia, ya. ¿Cuántos españoles llegaron? 180 o 181. Sí, No, llegaron menos, pero se le juntaron después. se fueron juntando más, sí, porque en la historia pasaron los 13 del gallo y de pronto se clonaron y se volvieron 130, ¿no? O sea, nadie sabe cómo, pero sí. Entonces, llega toda esta gente y desde Cajamarca hasta Cusco, no vinieron en avión, vinieron caminando, o montando caballo o jalando el caballo, porque el caballo se cansa, entonces pues hay que jalarlo. Entonces, vinieron caminando durante por lo menos 5 días. ¿Alguien sabe cómo fue la entrada a Cusco? Les dispararon, los mataron, les tiraron flechas, No. Entraron por la calle de los conquistadores. Esto es bonito hablar en Cusco porque todos conocemos el Cusco. Entonces, llegaron por la calle de los conquistadores, luego entraron a la Plaza de Armas. Por supuesto, esos conquistadores vieron el palacio de Huayna Cápac, vieron el palacio de Viracocha y vieron el palacio de Pachacútec.
son recibidos en fiesta, no les hacen batalla ni nada, hay una fiesta. Al día siguiente celebran una misa, el padre Valverde en la Plaza de Armas celebra una misa, y entonces encuentran esa ciudad destruida. La orden de España es que los conquistadores se casen con las ñustas incas. Las ñustas de la realeza inca, no las ñustas incas, no cualquier ñusta, son las ñustas de la realeza inca. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque era el sistema que funcionaba en Europa. Si yo conquistaba un reino, me tenía que casar con la hija del rey para ser dueño del reino. Ese era el sistema, no es que tuvieron... No, así funcionaban las conquistas en Europa, y entonces hicieron lo mismo. Si nos casamos con la realeza inca, pues nosotros nos seguimos manteniendo dentro como reyes dentro de esta sociedad. El sistema era fácil. En esos matrimonios, es por eso que Sebastián Garcilaso de la Vega se casa con la hermana de Huayna Cápac. Tienen la familia y son ellos, él y Juan de Pancorbo, que van a empezar a restaurar esa ciudad que Atahualpa ha destruido. Entonces la calle del medio, que ahora la conocen como calle del medio, toda esa sección de la calle del medio es diseño de Juan de Pancorbo y Garcilaso de la Vega. Sebastián Garcilaso de la Vega es un personaje muy interesante porque Sebastián Garcilaso de la Vega empieza a reconstruir muchas cosas. Juan de Pancorbo asigna de su solar un espacio para que se ubiquen los franciscanos. O sea, si ustedes ven desde la compañía, ven el portal del frente, a la izquierda en este lado estaban los franciscanos. Y donde está el templo de San Francisco, ahí hacen el primer hospital en el continente. O sea, los españoles que vinieron a matarnos a todos, hicieron un hospital. ¿Por qué? O sea, debieron haber hecho un cementerio, ¿verdad? Pero no, hicieron un hospital. Eso es lo primero que hicieron los españoles. Ahora, ya para terminar, mi idea es un poco moverles la cabeza y ayudarlos a pensar, a reflexionar sobre esto. Los españoles se llevaron el oro, todo el oro del Perú. ¿Sí o no? ¿La plata y el oro se la llevan? Ya empezaron a dudar, ¿no? O sea, construyendo las iglesias. por ejemplo, el altar de plata de la Catedral del Cusco, ¿con qué plata se hizo? ¿Vino de España o de acá? Plata de acá. La plata de aquí, claro. Los altares de todas las iglesias de Cusco, ¿con qué oro y con qué plata están hechos? Con la plata de acá. ¿Y por qué no se la llevan? Si ustedes tienen una casa, no, mejor, si ustedes tienen 3 casas, ¿sí? En una casa, en una tienen un tipo de muebles, en la otra tienen otro tipo de muebles, en la otra tienen autos y qué sé yo. ¿Están preocupados en llevarse una cosa de una casa a la otra casa? No, es su casa, las 3 son sus casas. Es el mismo criterio, no necesitaban llevarse nada porque eso era de ellos. O sea, el virreinato del Perú era de ellos. ¿A dónde se van a llevar todo si es de ellos? No necesitan llevarse nada. ¿Y qué cosa sucede? Cuando llegan los Pizarro, el Tahuantinsuyo ya había avanzado hasta la zona de Argentina, hasta la zona de Chile, por el norte había llegado hasta Ecuador y un poco más. Era un territorio pequeño, grande para nosotros, pero pequeño en el continente. Entonces son esos conquistadores que durante 50 años más terminan de conquistar todo el continente. O sea, ¿quién conquistó Chile? No, a Almagro le fue muy mal en Chile. Valdivia, pero ¿con qué general? Con un cusqueño. Un cusqueño. ¿Quién conquistó Chile? Un cusqueño. ¿Quién conquistó Argentina? Otro cusqueño. ¿Quién conquistó Colombia? Otro cusqueño. Nosotros era nuestra época de gloria porque conquistábamos todo. Y conquistamos todo el continente. En ese momento, cuando teníamos el continente, solo el borde era de Portugal. O sea, el bordecito de Brasil era de Portugal. Si uno ve el mapa del continente, todo era español. Y todo se llamaba Virreinato de Perú. Cosa diferente a lo que pasa con México. México no se llama Virreinato de México. Se llama Virreinato de Nueva Granada. Tiene el nombre español. En cambio, en Perú es Virreinato de Perú. Se respeta el concepto de
el Perú como territorio con sus gobernantes y con todos. Y ahora la última cosa, con eso acá. Cuando vino la independencia, ¿quién se enfrentó a los libertadores? Cusqueños, puneños, arequipeños. Y estuve en la conferencia anterior, o sea, Pero también he leído, porque pero sí. Pero ¿quién se enfrentó a los españoles? Ellos, sí. La Serna vino desde, o sea, la Serna escapando de San Martín, llegó a Cusco, a la siempre noble y leal ciudad del Cusco, así la fundó Pizarro, y se juntó el ejército de cusqueños, puneños y ayacuchanos, todos los que somos los malos en los demás, se juntaron para enfrentar a los libertadores. ¿Quiénes eran los libertadores? Argentinos, colombianos, etcétera, franceses, ingleses y otros más que estaban dentro del grupo de los libertadores. ¿Por qué sucedió eso? Después de que nos vencieron, porque sí hay que decir, nos vencieron, nos vencimos, no, nos vencieron, nos vencieron a los cusqueños, o sea, todavía tuvimos sublevaciones para querer recuperar lo que nosotros habíamos tenido, porque en la época incaica nosotros teníamos el alferazgo, los cusqueños teníamos el alferazgo, nosotros teníamos incas, nosotros teníamos territorios, terrenos, no existía esclavitud por las leyes de Burgos, en cambio se apareció la esclavitud con la República. Es justamente por eso que, ¿por qué tenemos tanto fastidio con la costa? Nosotros, los cusqueños, siempre tenemos fastidio con la costa, ¿no? Los costeños. Por eso, ese es el origen. La costa apoyó a los libertadores y nosotros nos defendimos contra ellos. Bueno, ya está. Muchas gracias. Bueno, también nos acompaña esta noche el historiador y abogado Javier Chanto, quien está. Le doy una bienvenida con un aplauso. Bueno, pero mientras tanto tenemos la participación de Freddy Saloma Chauca, él es investigador y guía oficial de turismo, quien nos va a hablar sobre el idioma español. ¿Es el título correcto? Sí, sí. Así es que, bueno, recibamos un aplauso. Bueno, un preámbulo que voy a hacer acerca del idioma español es un idioma que le da el ser América, igual que la religión. Actualmente en América hispana se hablan 550 millones de habitantes. El puente de conexión que nosotros tenemos con todos los países que el Perú tiene frontera es el español, ¿sí? El quechua, señores, es uno de los idiomas que yo lo he estado estudiando. Va a ser uno de los terceros idiomas en el mundo en tener gramática, que lo hacen los dominicos. El primer idioma que tiene gramática es el español, que proviene del latín, del romano. O sea, la conquista que va a pasar acá va a pasar también en Europa. En Europa, cuando llegan los romanos, entran con un lenguaje latín, que hay dos, el formal y el informal va entrando a lo que se llama actualmente Hispania. Entonces, esto va a complementar muchas lenguas, porque el idioma español, así como nace, tiene la misma antigüedad que el quechua, 5.000 años. ¿Ya? Y ha cambiado los formatos, como hablaba Iván, el tema de entender el español antiguo y el español moderno. Entonces, yo creo que el español nos va a dejar muchos historiadores, muchos novelistas, pero una de las cosas muy importantes es que hasta 1825 en el Perú el 80% de la población hablaba quechua. Si nosotros pasamos de ahí a 1928, la población que habla quechua se ha reducido a más de la mitad. O sea, 50%. ¿Por qué les quitan el ser del quechua? ¿Y por qué? Porque en todas las repúblicas, tanto como en México, que se hablaba el náhuatl, el guaraní, se comienza a reprimir el idioma nativo de la zona que se hablaba en las universidades.
O sea, la universidad que tenemos, la USAC acá, se hablaba quechua, latín y español. O sea, los que salían de ahí eran trilingües. Y ser trilingüe es una capacidad muy interesante, porque yo lo soy, y te ayuda a abrir un poco más la mente, ¿ya? Entonces, yo creo que el idioma español nos va a dejar muchas cosas. En el siglo III comienza esto, pero cuando cae el imperio romano católico, en el siglo VII, es donde realmente en el siglo VII se comienza a hablar el español de una manera que es derivado del latín, del francés, del portugués. Pero hay que entender que el segundo idioma más importante dentro del planeta Tierra es el español, ¿ya? Entonces, ¿pero por qué el quechua dejó de serlo? Porque el quechua fue prohibido en la República. ¿Y ustedes saben hasta qué año fue prohibido el quechua hablar a nivel público en universidades? ¿Cuándo se fue? En 1942. No, mire, acá la parte indigenista que lo plantean historiadores venían reforzando esto, pero en el año 70, 1968-70, con el golpe de Velasco, es donde se vuelve a enseñar nuevamente y a darle el valor al quechua. Hay que entender que los que tenemos más de 60, 70 años, hablar quechua hace 30, 40 años era un acto de discriminación en los colegios. Yo estudié en el colegio Inca García de la Vega, y si tú tenías un apellido quechua, podía ser Condori, Guamán, tenías un acto de discriminación, hasta te golpeaban por hablar quechua. ¿Y por qué será eso? Porque eso viene del papá y del abuelo atrás. Entonces, por eso que cuando llegamos nosotros al 2025, la población del Perú, de estos 33 millones de habitantes que tenemos, el 95%, 98% habla español. Pero es el único país en el cual no se rememora el idioma español. ¿Y por qué se debe hablar? Porque es importante. De hecho, si nosotros, la población que habla quechua, sin desmerecer porque eso es culpa de la República, es 1 millón y un poquito más. No llega más. Por eso tenemos las prohibiciones que hubo dentro de la misma República. O sea, fueron 160 años de prohibición de hablar el quechua dentro de la ciudad. Tú podías hablarlo en el campo, pero dentro de la ciudad no. El español es el que va a comenzar a crecer más en toda la República. Y eso pasa igual en México, que es el otro virreinato de Nueva España, donde también se prohíbe hablar el idioma náhuatl. Porque como hablaba, para complementar un poquito lo que nos dice Iván, los que se enfrentaron ante los independentistas fueron los de acá. O sea, el ejército realista eran nobles cusqueños que se van a enfrentar a los que van a llegar por el tema de independencia, que es Bolívar y San Martín, ¿no? Entonces, solamente para darles un poquito de esto, entonces la imprenta, que también llega con esto para poder imprimir, porque antes tenías que dibujar las letras para la Biblia, para todo, con Johannes Burgo en el siglo XV se ingresa con imprenta para imprimir en español. Y en realidad, yo no sé si eso fue conveniente o no, porque en el siglo XV, cuando estaba llegando Cristóbal Colón, porque él trae la lengua y trae la religión, es que nace la iglesia protestante. Y la iglesia protestante quería quitarse a los españoles de encima, por ser muy católicos. Pero una de las cosas que se inventa es la imprenta. Entonces la propaganda de la cual nosotros vivimos, lo plantean estos reinos o estos príncipes germanos en la parte germánica, Bélgica, para destruir el imperio español. Pero todas estas publicaciones que hacían, se hacían en latín y después en español. Y acá, donde nosotros somos originarios, se escribía y se imprimía en quechua, ¿ya? Por ejemplo, Iván ha encontrado partituras en quechua, español y latín. Entonces, eso es lo que trae España, que es un tema, una gama de diferentes cosas para mezclarse acá. Entonces, para que tú entiendas el español peruano y el español mexicano, hay una variante muy pequeña. No es que yo no lo voy a entender, tienen sus modismos, porque van a introducir palabras del náhuatl al español, y nosotros
de acá, el quechua, va a introducir ciertas palabras dentro del español y los que van a llegar después también lo van a hacer. Entonces, yo creo que el tema de introducir el quechua a la educación pública, si tú no lo haces con historia, si no lo haces con filosofía, si tú lo haces en tema de que hay alguien que te va a destruir y que te va a aplastar, tema de victimización, el idioma no lo aprende. ¿Ya? Yo les digo eso porque yo tengo una hija que ha terminado quechua, 5 años de quechua, dije, ella debe hablar perfectamente quechua, más que su papá, no habla. Estamos hablando de 3.000 alumnas que estudian quechua y solamente el 5% habla quechua. El resto no, porque en casa no se les enseña. ¿Ya? Y eso es el tema de la prohibición que viene. Entonces, miren, y la lengua española que nos trae al Inca Garcilaso de la Vega, que como su tío, lo mencionaba acá, Garcilaso de la Vega, el español, también llega a hablar la misma cantidad de idiomas que su tío. Habla español perfectamente, habla quechua, habla latín, habla toscano, que es el italiano, habla francés e inglés. Así lo mencionan los que han hecho su biografía del Inca Garcilaso de la Vega. Entonces, él nunca sintió vergüenza de hablar tanto y de su orgullo de venir de un origen quechua o de un origen mestizo, nunca de esto. Y una de las cosas que a mí me llamó, porque hace poco falleció nuestro escritor, literato, Mario Vargas Llosa, también es un mestizo, arequipeño. Yo estaba analizando una de las cosas que él comenzó a decir: duele ser peruano, hay que desgarrarse porque no entendemos qué nos lleva a esta naturaleza de querer y despreciarnos al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, lo que él no menciona, porque es un tema de analizar, es que cuando él comienza su carrera literaria, él era socialista y comunista. Y entiende que María Arguedas, sus libros que plantean, habla del dolor del campesino que vive. Entonces, siento un dolor, y yo lo expreso en español. Entonces, y él dice, ¿qué tan difícil es ser peruano? ¿Por qué? Porque hay un tema de negación. El ser que nos da acá, para todos los que estamos acá peruanos, es dos cosas muy importantes. El idioma, que es el español. Y lo que introduce el español acá es la letra ñ. Porque en la gramática que yo he visto del quechua no hay ñ. O sea, para decirnos cusqueños es con ñ. Y el ñ tiene siglo VII más o menos cuando comienza a ingresar. Entonces, y otra palabra que a mí me llamó la atención, ¿cuándo se jodió el Perú? ¿Ustedes cuándo creen que se jodió el Perú? ¿Cuándo qué? Se jodió el Perú. Con el marketing está durmiendo y yo le digo que no lo puede. Y entonces, yo siempre escuchaba estos temas, ¿no? De que en la política, los políticos dicen, ¿cuándo se jodió el Perú? Se jodió con los políticos. Yo creo que pasa más que el político tenga que intervenir dentro de esto para destruir un país. Yo creo que cuando dejamos de sentirnos mestizos, de negar lo que somos, es donde nos desconectamos. El que es mestizo tiene la capacidad de luchar, pelear todo, pero aquel que le inventan un padre falso o una madre falsa no lo va a pelear. Entonces, lo que dice Mario Vargas Llosa, dice, a nosotros nos han creado una madrastra, no una madre. Porque tú te vas a Lima, de allá ellos no son serranos, ni indios, ni cholos, ¿sabes? Somos descendientes de españoles. Si te vas a Arequipa, están buscando títulos españoles. ¿Ya? Y te vienes acá al Cusco, acá sí, por el tema de que somos más cobrizos, más trigueños, sentimos más en la vena de ser descendientes incas, y que solamente la corriente que está ahí es quechua. No es así. Porque cuando yo lo escuchaba los discursos que hacía, que los preparaba bastante bien, Mario Vargas Llosa decía, nosotros tenemos que amar a la madre que nos va a dar a luz, y que es acá Chimpuoc, de la mamá de Garcilaso de la Vega. Si tú ves tu línea genealógica, hay un descendiente inca, una familia, puede ser campesino, puede ser de la nobleza que está ahí, y tienes a un español. Todos los mestizos que se van a criar desde 1540, que comienza a ser el mestizaje, hasta la independencia, nunca sintieron rechazo a sentirse españoles, hispanos, quechohablantes,
y hablar latín. Entonces, ahí nos dice, cuando se jodió el Perú es cuando nosotros comenzamos a negar nuestra raíz, a decir que nosotros somos una partecita, no somos el complejo. Y yo creo que ya para finalizar, porque hay que darle campo también acá a Javier, es que el español tiene una cosa muy interesante, une y es un puente de conexión con todo Hispanoamérica. Tú haces negocios, lo vas a hacer en español. Tú te vas desde México hasta la Patagonia, todos hablan español. ¿Ya? Ese es el poder de lo que ellos dejan. Entonces, los españoles que vinieron acá, y estamos hablando a 1824, yo tengo un registro, no pasaban en el Perú de 250.000 españoles. 250.000. La población que existía, mestiza ya mezclada, eran cerca de 8 millones. Imagínense la gente que viene acá con el idioma español, lo que les va a costar, y porque no es una imposición del idioma. Solamente la nobleza tenía el derecho de estudiar en las universidades y los colegios. Realmente la población seguía hablando quechua. Y no sentían esa discriminación que se comenzó a formar después. ¿Ya? Entonces, yo creo que para el siguiente año vamos a hacer un evento mucho más grande en un sitio y traer personas que nos puedan narrar lo que es el español, porque todos sentimos, amamos, es nuestro puente de conexión hacia España. Y solamente que hemos olvidado esa parte de nuestro ser y desconectarnos. Entonces todo este tema de leyenda negra, todo este tema de negacionismo de nosotros mismos no nos permite ver con ojos hacia adelante. Porque si nosotros nos unimos, porque ese es el tema, si somos unidad, podemos crear cosas. Si estamos divididos, balcanizados, no vamos a llegar a nada. Entonces eso pasa con la política. La política divide y simplemente enfrenta y no se hace nada. ¿Sí? Entonces, agradecerles su atención, esperaba menos personas, pero a mí me gustaría que ustedes lean un poco más de las crónicas, lean a Mario Vargas Llosa, que sus libros son de filosofía. Yo he leído 3 de ellos. El que me llamó la atención es La Catedral, que es una mezcla de muchas cosas, pero yo creo que él es un premio Nobel, no solamente por haber nacido en el Perú, sino que quiso conectar a todo el mundo. Y ese puente de conexión es el español. Gracias. Bueno, y mañana, como bien dice Freddy, nosotros tenemos una deuda con nuestro premio Nobel. Realizamos justamente aquí un homenaje a Mario Vargas Llosa. Van a participar intelectuales diversos, entre ellos José Carlos Astete Ortiz de Oroén, conocido de nosotros. También estará Mario Walter Beja Apaza, la doctora Marina Miranda, bueno, y también un conocido intelectual cusqueño, que es también un animador cultural, que es el profesor Carlos Rado. Entonces va a estar bien interesante mañana, también están invitados. Bueno, y a seguir ahora en esta noche, tenemos el gusto de presentar a nuestro amigo, cuyo nombre completo es Javier Chalco Gárnica. Él es muy conocido por que es en principio historiador y también ha complementado su formación académica con la abogacía. Así que recibámoslos con un aplauso. Y el tema de esta noche es textos, libros e historiografía. muy bien, entonces lo dejamos dirigiéndose al público. Yo quiero empezar saludándoles y agradeciendo la oportunidad que se me da para poder compartir pues algunos pensamientos y también pues hacer un llamado a la reflexión. Y digo esto con mucha alegría porque veo que son muchos jóvenes los que hoy me están escuchando. Yo quiero empezar comentándoles que hace 25 años llegó aquí Alfredo Bryce Echenique de una conferencia en el Paranif Universitario y él nos decía que escribir era agarrarse a trompadas con cada palabra para formar una idea. Escribir no es fácil.
se podría delimitar toda esa conferencia con que escribir no es fácil. Escribir tiene la participación de los tres elementos del conocimiento humano: arte, ciencia y técnica. Hay que ser artista para hacer una concatenación de palabras que suenen de forma elegante y rimbombante. Hay que ser técnico para el uso de este tipo de instrumentos técnicos, ¿no? Lapiceros, en la antigüedad plumas, Garcilaso con una pluma de pavo. Y bueno, pues, la ciencia en lo referido a el conocimiento humano que se pretende transmitir. Escribir es un arte, una ciencia y una técnica. Y bueno, pues ustedes que son jóvenes, les doy la tarea o les doy el consejo de escribir un párrafo pequeño cada día. ¿Por qué? Porque eso ayuda. ¿Cómo les digo? Escribir da forma al pensamiento. ¿Y qué mejor si tenemos estos antecedentes hispanos como es Garcilaso, como es Cervantes? Recordemos que Garcilaso fallece un día como hoy y Cervantes un día como ayer, el 22 de abril. Por eso es el Día de la Lengua, el Día del Libro, una fecha muy cultural. Por eso es muy grato tenerlos aquí, poder compartir estos conocimientos. Escribir le da forma al pensamiento. Si nosotros no pensamos, es porque no estamos leyendo. Hay que aprender más palabras, hay que tener un amplio bagaje lingüístico para poder expresarnos correctamente, hacerse entender con los demás. Entonces, con ese preámbulo, les hago una pequeña introducción a esta pequeña charla señalada pues como textos, libros e historiografía. A mí me da mucho placer ver esos tres textos allí del Inca Garcilaso de la Vega. ¿Pero por qué? Hablemos un poco de la diferencia de lo que es la historia frente a la prehistoria. Tradicionalmente se dice cuál es la división de la prehistoria hacia la historia, y es la escritura. Si hablamos bien del escenario peruano, los antiguos peruanos, los prehispánicos, como bien le han antecedido los anteriores ponentes, estos señores no tenían una escritura o tenían una escritura reservada para las élites de poder o del gobierno. Y estos señores, bueno, a mi criterio, son unos egoístas porque no han transmitido la habilidad de leer sus jeroglíficos, sus símbolos, sus tocapos. Por eso es que hay mucha controversia, hay estudios que hablan de la interpretación de estos tocapos en lo que es la iconografía andina prehispánica, principalmente en el uso de los tejidos y en los vasos ceremoniales que conocemos como queros. Los queros es una forma de escritura, de transmitir ese conocimiento de una generación hacia otra, como también de un lugar a otro. Pero como les digo, pues lamentablemente ese tipo de conocimientos, ese tipo de lecturas no se han ubicado y no se han desarrollado con mucha facilidad en este escenario geográfico. Sin embargo, con la llegada de los conquistadores españoles, llegan también pues los cronistas. Y estos cronistas hacen las crónicas, se ponen a escribir y al escribir se ponen a retratar los fenómenos sociales, históricos, políticos, culturales que estaban viendo en este pueblo conquistado, en el Tahuantinsuyo. Y gracias a estos señores españoles, nosotros podemos reconstruir la sociología del pasado e interpretar cómo fue. Y qué mejor si es que tenemos personas como el Inca Garcilaso de la Vega Chimpuojlo. ¿Por qué es importante Garcilaso? Una recomendación que se les da a todos es leer al Garcilaso, pero no en una edición pues de 3 soles, de 5 soles, sino buscar una edición, si fuera posible, facimilar o por lo menos completa. Y Garcilaso tiene una forma de escribir donde concatena las palabras
de una manera tal que no se puede saltar, porque las ideas expresadas en una hoja tienen conectividad con la siguiente y la subsiguiente, y Garcilaso tiene una narrativa, digamos, pluridireccional, porque en un capítulo cuenta 3 ideas diferentes, pero de un solo trazo. Es una lectura muy agradable, pero por su naturaleza necesita bastante tiempo para ser entendida e interpretada. Y es pues un reto en el Perú leer, tener jóvenes que leen, porque estamos en una época donde el bombardeo de la información, las redes sociales y tantas cosas impiden muchas veces tener ese momento de catarsis que es la lectura. Leer es estar solo e interpretar las ideas escritas. Y como en la película Matrix, es descargar la idea de un lugar que aparentemente no existe, de una realidad paralela, que es este documento, que es este libro. Por eso el hábito de la lectura es un hábito mágico. Y es necesarísimo en los jóvenes que empiecen ustedes ya, en primer lugar, a leer, para que ustedes aprendan nuevas palabras, nuevos fonemas, nuevas formas de sintaxis, y también que ustedes puedan replicarlo, tanto en su vida educativa como a futuro en vuestra vida profesional. Por ejemplo, ¿tenemos escritores en el Cusco? Sí, los tenemos, pero no son, pues, digamos, escritores incendiarios, ¿no? ¿Por qué digo incendiarios? Hay 3 obras principales del Inca Garcilaso de la Vega: La Florida del Inca, Los Comentarios Reales y Historia General del Perú. Estos 2 libros, por la presencia de José Gabriel Condorcanqui, fueron restringidos de cierta manera. ¿Por qué? Porque el conocimiento de la historia del Perú prehispánico enarbolaba las ideas de los naturales y los volvía subversivos, como ustedes saben la historia de José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru II. Entonces, por eso es que se restringe. Y ese tipo de conocimientos, lo digo incendiario, porque les calentaba la cabeza y los volvía violentos a ciertos sectores sociales. Y también quiero comentarles que últimamente descubrí que muchas ediciones de los Comentarios Reales de los Incas y de Historia General del Perú fueron editadas, compiladas y publicadas a través del gobierno de la reina de Inglaterra. O sea, dense cuenta la magnitud del nivel intelectual y literato de Garcilaso para que una potencia como Inglaterra, o bueno, pues un sector de esa población, se dé el tiempo de imprimir y publicar esos libros, traerlos desde ahí hacia lo que era pues la América hispana. Y es gracias a Garcilaso, como les decía, a Garcilaso y también a algunos cronistas, que podemos reconstruir la realidad de ese antiguo Perú, anterior a la conquista y a la dación del virreinato. Los textos son importantes, las crónicas existen. Ahora, bueno, yo me siento un poco incómodo con el actual del Banco Central de Reserva del Perú, porque han cambiado a los personajes que salían en los cheques, como ustedes saben, ¿no? Y en el caso particular, cuando se imprime el sol peruano, se tenía a Raúl Porras Barrenechea en el cheque de 20 soles, a Abraham Valdemar Pinto en el cheque de 50 soles y a Raúl Porras Barrenechea en el cheque de 100. De estos 3, bueno, los 3 son escritores, este es más poeta, el Abraham Valdemar, pero Barrenechea, no, Raúl Porras Barrenechea, Jorge Basadre, perdón, gracias por... Yo lo digo a propósito para ver si me están poniendo atención. Bueno, les decía, Raúl Porras Barrenechea, ¿por qué es importante? Porque él se da la molestia, se da el tiempo de compilar casi todas las crónicas de la conquista del Perú y del virreinato. Y hay una publicación en 2 tomos donde se detalla cómo es la crónica soldadesca, la crónica de la conquista, los cronistas andinos, y etcétera, etcétera. Y eso permite recrear cómo fue. En primer lugar, cómo fue el Perú prehispánico. El Perú
virreinal. No voy a decir colonial porque la realidad colonial no se adecúa a lo que se dio aquí. El Perú nunca ha sido colonia, ha sido virreinato. ¿Y virreinato qué quiere decir? Es una extensión del reino de España. Nosotros éramos los españoles, nosotros somos los españoles, nosotros somos los hijos de los españoles. Y no solo de ellos, también de los andinos. Entonces, en estos documentos que les estoy haciendo mención de Garcilaso, nos permiten conocer el pasado, nos permiten conocer las instituciones del pasado. Es un capítulo muy extenso y muy rico en la descripción de lo que era el ajiahuasi y el comportamiento de las ajias. Ahora que está de moda el empoderamiento femenino, vemos que en el Perú prehispánico, a través de Garcilaso, podemos saber que las mujeres del imperio hacían cosas de mujeres, al igual que muchas señoritas de este tiempo. Para hacer un contraste entre pasado y presente, ustedes, los jóvenes, tienen amigas que son K-popers, que se esfuerzan por bailar, y les gusta, es una actividad que ellas hacen. Y a través de Garcilaso, nosotros conocemos que las ajias, obviamente no bailaban K-pop, pero sí bailaban, tejían, cantaban, y hacían ese tipo de actividades, lo cual nos lleva a entender una antropología comparada de pasado y presente, y vemos que esas conductas femeninas son las mismas, repetitivas, pero digámosle que el matiz de las canciones, el matiz de la música es lo que cambia, pero la conducta es la misma. Y fíjense qué interesante que es eso. Y eso podemos hablarlo gracias a Garcilaso. Bien, les decía, ¿no? La literatura es el arte de la expresión verbal, comunicar. Ahora que hay redes sociales, comunicarse es más fácil. Pero se han dado cuenta que hay personas que hacen una super publicación, pero que no se entiende. Escribir merece que una persona se especialice en escribir. Como les decía, agarrarse a trompadas con cada palabra para lograr un enunciado correcto y que transmita correctamente la idea que se quiere transmitir. Y en ese entender, el trabajo de los historiadores es muchas veces crear la historiografía. Por eso se reconoce a Garcilaso como uno de los primeros historiadores que existen. Porque Garcilaso escucha las historias de sus tíos, de sus parientes, para recrear a través de la literatura lo que fue el imperio. En ese entender, Garcilaso hace una historiografía. Y esta historiografía es incendiaria porque a muchas personas les llena de orgullo entender pues cómo era el imperio, pero cuando hacen un contraste con la realidad virreinal, pues los llena de coraje, como fue el caso de Tupac Amaru y anterior a él, Juan Santos Atahualpa. De esa manera, quiero decirles que la palabra, la función de la palabra, si se quiere decir así, es un arte mágico. Es algo que necesita tiempo, paciencia, dedicación. ¿Por qué es agradable leer a Garcilaso? Porque él tenía el arte en la mano, en la cabeza. Lo mismo con Vargas Llosa, lo mismo con Cervantes. Si se han dado el tiempo de leer El Quijote, es una obra graciosa, pero es raro pues ver un libro que te hace reír. No es algo que se vea con cotidianidad. Y así pues bien, quiero decirles que nosotros, bueno, agradeciendo al Instituto Cultural Peruano Norteamericano, tenemos la suerte de tener uno de los idiomas más hablados en el mundo. Creo que es el tercer idioma, y el segundo de Estados Unidos. Y este es el idioma castellano. El idioma castellano es un idioma muy expresivo. Tiene que ser duro cuando tiene que ser duro, es amable cuando tiene que ser amable, y es un idioma pues que nos permite expresarnos con mayor facilidad que en otros idiomas, ¿no? Y ya que han tocado un tema histórico, también quiero hacerles presente a todos ustedes que de entre los tesoros de la conquista no solamente está pues los minerales preciosos, la gente, la tierra, no. Está reservado también el espacio del quechua como un tesoro
cultural. Eso no se cuenta mucho porque, como bien lo dijo aquí nuestro amigo Freddy, son conocimientos que de alguna manera se han buscado opacar. Y en el idioma quechua, según algunos estudiosos, se cuenta que este idioma tiene paralelismos fonéticos con un idioma del norte de España, más que todo con lo que es el euskera. Si ustedes analizan euskera, quechua, como que hasta se parecen. Y ustedes saben por historia que se habla de Felipillo, Martinillo y otros, digámosles, aborígenes que son pues educados para ser intérpretes de los conquistadores. Pero hay otras crónicas que cuentan de que los españoles se traían a habitantes de España, de la región euskera, porque para un euskera hablante, el euskera y el quechua se parecían. Y eso facilitó lo que es la conquista del Perú. Entonces tenemos el quechua, tenemos el español, y bueno, pues honremos ahora a Garcilaso pues para estar hablando de estas cosas. Ahora bien, ya para no aburrirlos, estoy consciente de que es un poco tarde, quiero comentarles que la historia del Perú no sería conocida sin el trabajo de personas como Garcilaso, de Basadre, de Raúl Porras Barrenechea, que nos permiten reconocer el pasado histórico del Perú. Cuando ustedes ven lo que son los monumentos arqueológicos, se sienten orgullosos, ¿no? Y eso es pues gracias a esas personas que en el tiempo pasado nos han encapsulado sus ideas a través de los libros y ahora pues sus obras han hecho un viaje en el tiempo y nos permiten reconstruir lo que fue ese tiempo. Los cargos, las funciones, los rituales. El Perú es un país muy rico, pero creo que es momento de incentivar a su gente a que empiece a leer y empiece a escribir. No seamos ignorantes, ¿no? Porque hay gente que sabe leer, pero no se da el tiempo de coger un libro y estudiarlo y entenderlo. Porque no se trata solamente de leer. Como les decía, el acto de leer es una catarsis, es como una función mística. Uno se encuentra frente al libro, interpreta las ideas del autor y las hace propias. Luego empieza en un proceso de mentalización, de digestión intelectual, digámosle así, y concibe nuevas ideas. Por eso los libros son importantísimos. Y también les digo, ¿no? Desde ya, tienen que discriminar a los libros. No leamos pues un libro y lo tomemos como una verdad absoluta, sino ya entremos pues digamos a hacer el trabajo que hacía la señora María Rostorovsky de Descanset. Algunos van a decir, Rostorovsky nunca se graduó, ya no es licenciada. No, en el caso de Rostorovsky, ella era alumna libre de Raúl Porras Barrenechea, cuando él era catedrático en la ciudad de Lima. Entonces, de alguna manera, entendió cómo es el oficio del historiador. Y en el trabajo de Rostorovsky, ella contrasta las crónicas. Este cronista dice esto, este dice lo contrario, este dice lo mismo y los contrasta a los cronistas. Y por una acumulación, digamos, de ideas o de tendencias historicistas de estos cronistas, ella asume la verdad. Pero qué importante que es la discriminación y el contraste entre las ideas, para poder así haber escrito obras grandes como Historia del Tahuantinsuyo, Pachacútec, Francisca Pizarro, la historia de la hija de Francisco Pizarro. Y vemos pues que es muy nutritivo discriminar en ese sentido, ¿no? En lo que son la interpretación de ideas y de posturas literales o historicistas. Y bueno, pues teniendo un país que tiene más de 5.000 años de antigüedad, es pues una labor titánica tratar de entender 5.000 años de historia a través de crónicas y obviamente también pues en hechos anexos o en fuentes anexas como son pues los bienes arqueológicos. Y bueno, pues quisiera también escucharles a ustedes si tienen dudas o si quieren participar. Claro, ese es el momento oportuno para que ustedes puedan dirigirse y hacer alguna consulta o también vertir alguna opinión personal. Adelante, por favor.
Sí, yo tenía un interés con preguntarles acerca de Garcilaso, sin algo bueno, tenía dos curiosidades. Una sobre cómo fue ese encuentro de Garcilaso con España. O sea, si es que haya algún trabajo donde él, me parece que sí hay, donde él describe qué le pareció la ciudad de España, ¿no? Qué le pareció cuando él llegó por primera vez a estas ciudades, ¿no? Que eran muy diferentes a las que él había conocido acá en su tierra natal, ¿no? Y me parece que debe ser interesante ese encuentro de Garcilaso con este nuevo continente, con este nuevo mundo, que era como un descubrimiento, pero desde este lado, ¿no? Bueno, hasta donde yo... Bueno, hasta donde yo comprendo, Garcilaso viaja a España con intenciones de actuar procedimientos legales y obtener ciertos derechos que tenía su padre. Pero su padre se entiende que es una persona que no le tenía mucha consideración, incluso lo bautiza como Gómez Suárez de Figueroa, y él posteriormente busca cambiar su nombre a Garcilaso. Luego en España le dan una negativa, regresa al Perú y se autoproclama pues Inca Garcilaso de la Vega. Y él incluso tiene un pensamiento muy interesante que no mucha gente lo conoce, que es el sentimiento antártico. Garcilaso escribe lo que es la palabra Antártica. Antártica significa desconocido, por eso yo me autoproclamo mestizo antártico y lo digo en boca llena. Y promueve un pensamiento, digamos, nacionalista para lo que fue pues la región donde le tocó vivir. Creo que tenemos una contradicción ahí, pero pensemos en dos cosas. El Cusco, en la época en la que vive Garcilaso aquí, tenía una forma. La evolución del Cusco en el momento que Garcilaso está aquí es muy básica. La arquitectura destaca, es lo más destacado que tienen los incas, su agricultura, su arquitectura, ¿no? Y lo demás, pues, es lo que él cuenta en sus comentarios reales. Cuando él viaja a España, viaja al antiguo continente, un continente que tiene ya 1000 años o 2000, sí, en realidad 2000 años, progresando. Entonces, por ejemplo, aquí no se conocía el cemento. En cambio, en España sí, porque el cemento lo inventaron los italianos en el siglo V, ¿no? Entonces, no se conocía el ladrillo. Allá sí. Llega un momento en el que el gótico va a empezar a desarrollarse. Cualquiera que viaja, imagínense ustedes yendo a cualquier lugar del mundo hoy día. Nosotros vivimos en un estilo de vida y vamos, por ejemplo, ¿qué quieren? Japón. Nos llamaría la atención. O sea, no hay que saber mucho, algunas cosas en la historia hay que ser simple observador. La simple sensación de ir a un lugar donde hay una evolución más alta que la que yo vengo, debió haber sido agradable. Él viaja a España, ya sea porque quería los títulos, ya sea por lo que sea. Pero en realidad, ahí sí contradigo lo que dijo Javier. Porque según el mismo cronista, su padre, Sebastián Garcilaso de la Vega, tenía mucha admiración por su madre, por Isabel Chipuobio, y por él mismo. Es gracias a él que viaja a España, ¿no? Entonces él no va en un plan de... qué desagradable. Además, si hubiese sido así, no hubiese tomado el nombre de Garcilaso de la Vega, el nombre de su tío. Hubiese tomado un nombre quechua. Son cosas que a veces, si las vemos, lamentablemente, en nuestra historia tenemos mucha de nuestra historia, es historia cambiada, historia negra, historia los malos y los buenos, siempre los malos y siempre los buenos. En la historia, en el tiempo, las cosas no han sido así, no hay una evidencia. Yo que veo archivos, yo no, hasta ahora, y veo bastantes archivos, les aseguro, hasta ahora no hay una evidencia para mí que me diga que haya malos y buenos. Hay una integración de las dos culturas durante todos los 300 años que España estuvo acá. Eso, bueno, no es un tema de música la charla, pero si yo hablara de música, ahí es donde mucho más evidente es esto. Hay integración entre las dos culturas y hay un interés
por un lado, la gente de España de aprender lo que sabían los incas y por otro lado, de los incas de aprender lo que sabía la gente de España. Lo más evidente lo tenemos en la arquitectura. O sea, los arcos españoles con las portadas incas. Esa es la mayor evidencia. Pero también, nadie sabe. El Inca Garcilaso, por ejemplo, menciona los quipus y dice que a través de eso se escribía y con eso se hacían cuentas. El mismo Inca Garcilaso dice que se escribía. Nadie sabe cómo funcionaba. El Inca Garcilaso no hace ninguna explicación de cómo se hacía. Es casi como un mito, que el mismo Garcilaso lo recrea, pero no es una forma de comunicación que sirva para todos. Finalmente era una escritura que servía para una élite, un sistema de escritura que servía a una élite, completamente perdido. Incluso si pensamos más en frío, Garcilaso escribe sobre 300 años atrás. ¿En función a qué? A lo que le cuentan sus abuelos y los curacas. ¿Cuánta probabilidad tienen ustedes de contar lo que pasó? O sea, si no sabían lo que pasó con el comentario, o sea, ¿alguien me podría contar lo que pasó en 1700? Nadie, ¿verdad? Ya, y lo que le pasa a Garcilaso es exactamente lo mismo. Está creyendo lo que le cuenta el abuelo, que pueden haber sido leyendas, pueden haber sido cuentos, pueden haber sido suposiciones. En algún caso seguramente tenían algún asidero, pero en muchos casos son suposiciones o son aproximaciones. Cuando ustedes les cuentan la historia a sus abuelos, les cuentan un cuento. ¿El cuento de dónde salió? Del cuento que le contó su bisabuelo, del cuento que le contó su tatarabuelo, del cuento que le contó... La versión como les ha llegado a ustedes ha pasado como por 7 revisiones. La última que tienen es la 7ª revisión. Garcilaso lo que tiene es la 7ª o la 15ª revisión. Y es en función a eso que escribe. No lo mencioné, pero Garcilaso cuando escribe los comentarios, como no los han leído, se los cuento, cuando escribe hace mención a los otros y cronistas. En algún momento menciona a Cieza de León, en otro momento menciona a Blas de Valera. Entonces, cuando el trabajo en los comentarios es interesante a nivel literario, porque no solamente escribe lo que le contaron, sino relaciona la información que da Cieza de León, que da Blas de Valera y dan los demás, y va construyendo en función a lo que él conoce y va reconstruyendo la historia. Su aproximación, en ese sentido, podría ser más exacta. Podría ser. Las coincidencias, claro, tenemos 3 cronistas de ese periodo, Cieza, Garcilaso y Guamán Poma. ¿Se conocieron? No. Eso es importante saber, porque no se conocieron. O sea, Garcilaso sí leyó a Cieza, Cieza nunca leyó a Garcilaso, y Guamán Poma nunca leyó a los dos. Es más, nunca leyeron a Guamán Poma. Entonces, si las 3 crónicas, lo que dijo Javier, o sea, si las 3 crónicas coinciden, si las 3 son idénticas, hay una aproximación bastante real. Después de esto están los cronistas que llegan como 100 años después y cuentan la historia un poco parecida. Ya no es la misma porque le agregan más cosas. ¿De dónde saca Cobo toda la información? Pues se la contaron ya revisada no 15 veces sino 20 veces. Entonces, ¿cómo nosotros nos podemos aproximar a esa historia? ¿Qué probabilidad tenemos de que lo que nos dijo Garcilaso de Pachacútec sea real? ¿Alguien sabe estadística? Es 50%. O sea, eso es, digamos, 50%. Entonces, ¿qué cosa nos sirve para seguir investigando? Otros archivos, para eso están los archivos y en Cusco hay montones, por eso les hablé al comienzo de esto. Otros archivos, otra información y ver hasta qué punto, y ahí hay un punto en el que ya tenemos que salir del lado de bueno, esto es lo que dice la historia y esto es lo que dice Basadre y esto es lo que dice Pocas Barnechea. A ver, veámoslo desde fuera. ¿Es posible? O sea, en algún momento yo además de todo lo que les han contado al comienzo, estudié física. Y para mí hay una cosa que se llama rigor científico. Y yo siempre me hago la pregunta, ¿eso es posible? O sea, cuando me cuentan la historia, no vino Pizarro capturó con 10 hombres, capturó a Atahualpa. ¿Eso es posible? ¿Cómo es posible? O sea, hay que ser bien agallas, ¿no? Para enfrentarse a un ejército de 10.000 hombres con 4 o con 20, ¿no? ¿Eso es posible? ¿Es posible que Pachacútec, toda esta historia que se cuenta del Punchao,
¿Es posible que Pachacútec haya pensado eso? Eso es una hipótesis. Sí, sí es posible, pero también no es posible. Esto es 50-50. ¿Hasta qué punto Pachacútec fue el gran Pachacútec? ¿Cómo lo sabemos? ¿Creemos a Garcilaso? Sí, Garcilaso necesitaba hablar de los incas porque era su familia. Al final de cuentas es nieto de todos ellos. Es nieto de Pachacútec y Tzitzilcoatl de Manco Cápac, porque todos son familia. Y obviamente tiene que contar la historia de su familia bien, porque es su familia, pues no, o sea, va a contar la historia bien de su familia y tiene que ensalzarla. ¿Cuánto la ensalza? ¿Cuánto nos podemos aproximar en función a lo que él dice a la realidad? ¿Cuál es la siguiente evidencia que tenemos de esa realidad que él cuenta? Solo los objetos. O sea, cuando uno hace investigación, lo único que queda son objetos. Y lamentablemente objetos nos quedan pocos. Nos quedan instrumentos, nos queda arquitectura, nos queda Bueno, además, nosotros que vivimos en Cusco, sabemos que nos pasa una cosa con la historia que cada vez que hacemos que arreglan una pista, una avenida, una calle, encuentran algo debajo, ¿verdad? Algo que todos nosotros reconocemos. Ah, esto es Inca. Y lo tapan. ¿Saben por qué lo tapan? Porque si no lo tapan tienen que cambiar la historia. Ese es el mayor problema. La razón por la que tapan todas las veces que encuentran algo... O sea, en Manta se encontraron todo un recinto a la entrada de la Plaza de Armas en el 2014. Encontraron un recinto que cambia la relación, porque se supone en nuestra historia antigua que por ahí pasaba el río que pasaba por la Avenida Sol, ¿no? Y entonces esa era una pampa y no había nada y los incas ahí hacían sus fiestas de Inti Raymi. ¿Y qué cosa hacía ese recinto ahí? Pues como el alcalde no sabe, el director del Ministerio de Cultura tampoco, pues lo tapan. ¿O no? ¿O estoy equivocado? Bueno, creo que... Sí, quería aportar más que nada porque acá he visto lo que han expresado, dos cosas distintas, la verdad. O sea, no exactamente, ¿cómo se dice? En el enfrentamiento. Lo que acá el presidente preguntaba era cuál era la impresión de Garcilaso con respecto a qué pensó cuando llegó a España, por así decirlo. En el tema arquitectónico obviamente se sorprendería, ya que era diferente España, Madrid, en persona Cusco. Sin embargo, también tocando el otro tema, la facilidad que pudo haber tenido, ¿no?, en el tema de los trámites que tuvo que haber realizado, ¿no?, en España, y el recibimiento, la aprobación o la negativa, esto también pudo haber causado otro, bueno, el lado malo que digamos, que pudo haberse llevado ahí. Eso no dice que haya visto a España como algo terrible, sino ha visto su parte buena, su parte mala, y se trajo todo eso y lo terminó relatando, ¿no?, aquí en los comentarios. Claro. Puedo decir algo Adelante. como español, aunque sea cuzqueño y sambleño. Imaginaros una cosa que yo creo que desde acá no se tiene mucho conocimiento. En el 1500, las catedrales españolas, todas, las góticas, empiezan en el siglo X-XI. Cuando tú llegas como Garcilaso de la Vega, que viene de las catedrales que se están haciendo, 1500, no tenemos catedrales, realmente se cayeron y se hicieron nuevas en el 1650, él llega en el 1500 y pico. Las catedrales en España, en Toledo, en Salamanca, en León, en Córdoba, en Sevilla, son del 1100. Entonces tuvo que tener un choque muy fuerte y descubrir que aquel mundo de allá tampoco era tan malo. Justo eso me refería. O sea, el choque tuvo que ser fuerte. Él también debió decir, yo vengo de un mundo inca espectacular, porque cuando ves a Xahuamán y ves las construcciones que tenemos en el Cuzco es increíble. Pero cuando tú llegas allí y ves una catedral que tiene 70-80 metros de altura, o sea, es brutal. Que aquí, desgraciadamente, no se llegó a hacer, ¿no? Por el tema, supongamente, de los terremotos y todas esas historias, nadie se atrevió a hacer las catedrales góticas, que es que en el 1500 ya ha pasado el gótico. El gótico es del siglo X, XI, XII, ¿no? O sea, pero el choque debió ser muy fuerte, ¿no? Sinceramente, ¿no? La pintura, por ejemplo. Si uno ve la pintura en nuestros templos, es casi plana. Nosotros siempre estamos muy orgullosos de nuestra pintura, pero eso es porque no han visto más pintura en el mundo. O sea, si nosotros compramos la pintura aquí,
en el Cusco, piensa en Santo Domingo, toda la vida de Santo Domingo, en todo alrededor del centro de Santo Domingo. Y vayan a ver pintura de la misma época en Italia y vean las cosas que hacen tridimensionales. O sea, Leonardo da Vinci es de la misma época, ¿no? Es contemporáneo. Y es que el manejo de la perspectiva, el manejo del color, el manejo de la luz es mucho más espectacular que el manejo que recién se está aprendiendo aquí, porque ellos lo llevan manejando años. O sea, a nivel artístico, ir del 1500 aquí o del 1600 aquí al 1600 allá, era pues pasar como no voy a decir un desierto porque aquí había una cultura interesante, tenía muchas cosas interesantes, pero es como pasar de un nivel 1 a un nivel 6, más o menos. Hay una diferencia. Y más allá de la posición que yo tenga, o sea, puedo estar contento, puedo estar triste con la situación, no puedo evitar ver esa catedral gótica. O sea, si uno ve una catedral gótica, en donde sea que la vea, pues es espectacular. O sea, ¿cómo hicieron eso, no? O sea... La escultura, ¿no? Sería Sí, el sí. choque más fuerte también, ¿no? Sí. Aquí los incas no tenían esculturas. Y en el siglo XV en Europa ya vienes desde los romanos. Claro, pensar que cuando tú descubres vas a un museo, y espero que tengáis oportunidad de ir alguna vez, y vas a un museo y ves lo que hicieron los griegos, y lo que ya no me voy más atrás, vamos a empezar solo en los griegos y los romanos, y luego ya en el Renacimiento italiano y español al mismo tiempo, o sea, y acá estamos con las piedras incas. El choque es fortísimo, ¿no? Ya no hablamos de los egipcios, que también tienen monumentos, ¿no? O sea, acá se quedaba anclado, la cultura estaba anclada en los incas. Si nosotros vemos, yo siempre digo, cuando uno ve un palacio inca, cuando has visto el Coricancha, todo lo demás es purria, que decimos en español, ¿no? O sea, cuando tú has visto ya un templo imperial, o sea, una construcción imperial, todo lo demás no te sirve prácticamente. Cuando tú vas a Coricancha y ves esas piedras juntas que no cabe una aguja y has visto lo máximo, cuando tú ves otra construcción inferior, dices, bueno, esto ya no me sirve, ¿no? Entonces acá no tenemos, acá tenemos la pintura, que es lo que se desarrolló, ¿no? Pero escultura no vino nadie a hacer esculturas como tenían los romanos, los griegos y toda esta gente. Claro, es cuando ya llegan los italianos y empiezan a hacer la escultura, Vitti, ¿no? Que empieza a hacer la escultura y no la hace en Cusco, la hace en Juli, porque él vive en Juli. Entonces en Juli podemos encontrar la escultura, pero pues es Vitti, ¿no? Y lo que él enseña a sus discípulos, que ya son en este caso puneños, es como una segunda parte y no hay un desarrollo después de él. No. O sea, llegó él, enseñó, se fue y después no siguió, ¿no? Yo no sé si vosotros puedo, ¿no? No, por ejemplo, yo cuando he ido a alguna exposición acá en Cuzco y he hablado con profesores, digo, yo el otro día decía un comentario que lo he hecho muchas veces, ¿no? Tendría que venir algún papa con no sé cuántos religiosos y exorcizar a todo Cuzco, pero cuando tú vas a las escuelas y ves las exposiciones en las escuelas de Bellas Artes, ¿no? Las esculturas son todas de dolor, todavía después de 500 años, todas son así, con dolor, la boca, la sangre y tal, y dices, pero ya tendríamos que haber evolucionado todo esto, ¿no? O sea, tienen que venir profesores nuevos, habría que traer unos cuantos del siglo 3, 4 y 5 para que enseñaran a hacer otro tipo de esculturas y no el dolor que hay en cualquier lugar, ¿no? Os pongo un ejemplo. Vais a Tandapata, iros a Tandapata antes de llegar al mercado. Ya, hay una exposición de pintura que es un padre, pues un hijo y un padre, ¿ya? Y un día le dije, yo no sabía todavía la historia, y como buen español meto la pata de vez en cuando bien hasta adentro, ¿no? Entonces los cuadros modernos, que son bien bonitos, coloridos, me gustan, ¿no? Y un día le dije a la señora que está allá, que es la esposa del artista primero, le dije, ¿y estas esculturas que tiene acá? Esto no lo va a comprar nadie. Ir a verlo. Ir a verlo y decir, esto lo estamos haciendo en el siglo XXI en el Cuzco. No tiene nada que ver, o sea, es dolor, el hueso, lo que es la momia, ¿no? O sea, dices, esto es un tipo de arte, evidentemente, ¿no? No lo voy a criticar, no me gusta, evidentemente, pero no me gusta porque produce dolor verlo. Entonces esto no tiene nada que ver con una escultura romana, griega o española, o latina o francesa de los siglos
del 15 en adelante. Entonces, es el choque, volviendo al choque, ¿no? El choque debió ser brutal. Por eso, yo creo que por eso se quedó. Solamente quería comentar una cosa pequeña más que... creo que también habría que también partir del hecho de que en antropología ya se ha debatido bastante también el concepto de evolución, de desarrollo, ¿no? Cada cultura ha establecido sus propias creaciones, su propia forma de entender su arquitectura, ¿no? A partir de resolver sus conflictos, resolver sus necesidades, ¿no? Cuando a veces hacemos comparaciones tal vez así entre el desarrollo occidental y el desarrollo andino, creo que son distintos. Por lo menos yo lo entiendo así, y creo que más me quedaría con la idea del apoyo entre ambas culturas, que ambas culturas han aportado, en un sentido de que en la lengua, en la tecnología, ¿no? Y ha habido un aporte entre ambos, ¿no? Más me quedaría con esa idea que con la otra, ¿no? Y después también hay una cosa, las esculturas de lo que se hace aquí de Bellas Artes en el Cuzco no está en Lima, no está en Chiclayo, no está en ningún otro lugar de Perú. Bueno, en ese caso O sería sea, más... el dolor, yo diría que lo que tendríamos que analizar es por qué continuamos con este dolor acá. Hay un tema Que ya... no está en Puno, no está en Lima, no está en Trujillo, en las otras grandes ciudades que tiene Perú, ¿no? Solo lo tenemos acá, en este momento actual, ¿no? Yo no sé si es una corriente de los profesores o que realmente el artista actual de acá todavía contiene ese dolor dentro, ¿no? Y no lo sabe expresar de otra manera. Quizás habría que agregar el ingrediente de la demanda turística también, la demanda... No, demanda. No, mira, yo ahí un viaje, no quiero hablar más porque son fui a un hotel que tenían, entré en el hotel y dije, me puse y dije, perdón, ¿y esto qué hace aquí dentro de un hotel? Todo era lo mismo. No, son las obras de una exposición que se hizo, que no se vendió, y es amigo del director del hotel que está en Huanchac y lo tenemos aquí dentro y tal. Y dije, aquí no viene ningún cliente, yo soy cliente, entro acá y me voy del hotel. O sea... Bueno, es que ahí hay un tema que es más complejo porque es entrar en el mundo del arte y ahí sí nos podemos pasar largas horas discutiendo eso porque sí, o sea, sería interesante, ¿no? Porque lo que pasa es que dentro del mundo del arte es la visión del artista y la visión del artista normalmente está conectada con su mundo interior, su mundo exterior y él lo representa y él siente y hace algo. En algunos casos, bueno, no voy a hablar de arte moderno porque eso ya es el extremo, pero hay de todo, ¿no? O sea, y entonces ahí yo creo que realmente es un tema que los artistas hacen esto y los artistas hacen otro, y en todo sitio, y eso sí, en todos sitios se cuecen habas. O sea, uno puede ver en Europa cosas que yo no las pondría en un museo por nada, hoy en día, ¿no? Pero ellos las ponen, o sea, ponen un poco de papel y lo ponen como una obra. Ellos se sienten artistas con eso, pero en fin, ahí hay ellos, ¿no? O sea, esa es una cosa delicada. Ahí sí entramos en un terreno que es muy... ya entrando en una cosa más delicada. Creo que hay que verlo todo más por encima. Sí, bueno. Damos paso a una última participación, una última pregunta. Bueno, si no, agradecerles a ustedes de la manera más afectuosa por haber dedicado su tiempo a encontrarnos con el pensamiento de los expositores. Espero que hayan salido nutridos, no tanto con información, sino con dudas, que les permitan a ustedes trazarse un camino de investigación, de inquirir cosas, de curiosidad en general. Bueno, y mañana tenemos la publicidad de la casa. Acá tenemos un homenaje a Mario Vargas Llosa. Van a participar José Carlos Estete Ortiz de Uruguay, también el profesor Carlos Rado, acá tengo un nombre, también el escritor Mario Walter B. Carapaza, y también nuestra querida profesora de la doctora PhD, Ruth Miranda Guillena, de la UNSAC. Entonces, va a ser la presentación Sebastián Rojas Carrillo, así que va a estar un evento muy, muy bueno.
y les invitamos cordialmente ¿A qué hora? a participar. ¿Qué hora? Es a las 6:30 en esta misma que es su casa. Bueno, Aquí. acá mismo, en este es donde estamos sentados, acá mismo. ¿Qué era 6? Sí, sí, sí. 6:30. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Pero antes nos van a ir, digamos, con un poquito de sed. Tenemos un pequeño agape que Freddy gentilmente ha preparado para ustedes, que es un vinito. ¿Sí? ¿Lo pasan? Bueno, bueno, tú dirás... Sí. Cantamos, vamos a ir un vasito para todos. El hijo es el que se ha enterado más. Gracias.